En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y como bien decíamos, ¿a dónde vamos? Si escuchamos esos ruiditos de monedas, de cajas, y cuando escuchamos estos ruiditos es porque tenemos en comunicación a nuestro columnista de economía, Alejandro Peter Otero. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, aquí con Diamela, un poco hoy hablábamos sobre la cuestión económica en las tapas de los diarios, repasando la información y finalmente, bueno, vimos que esto del bono ¿alcanza o no alcanza el bono? A ver, me parece que para entender varias noticias económicas sí, que están en las tapas y en el cuerpo de los diarios, hay que darle primero una contextualización política. Hay el viernes anunciada una movilización muy importante entre la CGT y los movimientos sociales, ¿no? Sí. Una movida de unidad que es muy auspiciosa porque hace mucho que no se da en el escenario político argentino, y esa movilización tiene un sentido que tiene que ver con una de las noticias que está hoy en la tapa, que es la sanción de la ley de emergencia social, que ayer obtuvo media sanción en el Senado. Y para que se entienda, esta ley, que está empujada por los movimientos sociales y también por la Iglesia católica, lo que busca es en definitiva que se aumente la asignación universal por hijo, que se promueva la creación de empleo y que se mejoren los ingresos de las personas que hasta ahora están cubiertas por los planes sociales y forman parte de ese conglomerado que se llama la economía popular o la economía social, según cómo se la quiera denominar, pero que tiene que ver con cooperativas, empresas recuperadas y una serie de estrategias organizacionales que se han dado los trabajadores para ir paliando la crisis. Concretamente, aquellos trabajadores que frente a la situación de crisis donde los empleadores, las patronales, los dueños de la empresa abandonaban o llevaban a la quiebra sus empresas, y para preservar su trabajo y su ingreso, se hicieron cargo de manera autogestiva de los emprendimientos, o aquellos otros que en base a planes sociales se organizaron en cooperativas para participar de distintos trabajos de acción y mejora comunitaria o de la infraestructura urbana. En fin, distintas estrategias que, insisto, se han dado a los sectores populares para ir paliando la crisis y han conformado ese conglomerado muy importante que hoy involucra a millones de personas en la Argentina. Marchan entonces el viernes para buscar la aprobación de esta ley de emergencia social que les da una mejora económica y una condición distinta respecto de su vínculo con el Estado. Esta ley, como decíamos, tuvo media sanción, y en ese contexto entonces aparecen rápidas de reflejo algunas respuestas por parte del gobierno para tratar de calmar las aguas o echar paños fríos a la situación, y básicamente ahí destacan dos. Una, que es la que vos mencionás, que también se firmó ayer, o casualidad, que es la del bono para los trabajadores estatales nacionales, ¿no? Primera cuestión. Recordemos que con esta cuestión del bono hubo muchas idas y vueltas. Al día de hoy lo que está firme es que el bono corre para aquellas familias que cobran asignación universal por hijo a razón de 1.000 pesos por familia, y para aquellos que perciben planes sociales a razón de 1.000 pesos por cabeza. Se suma a esto la confirmación de que los trabajadores estatales nacionales van a recibir un bono de entre 2.000 y 3.500, dependiendo su nivel de ingresos. Los ingresos más bajos recibirán un bono más alto como compensación única hasta fin de año. Esto quiere decir que los trabajadores provinciales y municipales dependerá de lo que decidan sus respectivas jurisdicciones, y los trabajadores privados dependerá de lo que acuerden sectorialmente cada uno con las respectivas patronales.
Y el otro anuncio que apareció, una vez más, no debe haber cosa más anunciada en la Argentina durante el último año, lo anunció el presidente en su campaña, lo anunció junto a la presentación de la ley de blanqueo y la creación de la Comisión de Reforma Impositiva, el ministro de Hacienda Prat Gay, y ahora lo anuncia el jefe de gabinete Peña, que va a haber modificación en la ley de impuestos. Es el trending topic del anuncio, podemos decir. Exactamente. Para el año que viene, hasta ahora, todos los anuncios han sido incumplidos porque el poncho no aparece, es decir, el proyecto no llega nunca al Congreso. Recordemos que el tema es así: el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene facultades para modificar exclusivamente lo que se denomina el mínimo no imponible, para decirlo rápido, el piso a partir del cual se empieza a cobrar, empiezan a pagar los trabajadores, sean casados o no, el impuesto a las ganancias, pero no puede modificar lo que también incide muy fuertemente en el gravamen, que son las escalas y las alícuotas, porque tal como están hoy esas escalas y alícuotas que fueron introducidas en el impuesto con la modificación de Machinea a fines del siglo pasado, vos, Diamela, ni siquiera habías nacido, esas escalas y alícuotas que siguen vigentes hoy hacen que los que paguen ganen mucho, ganen poquito, pero en tanto estén encima del piso, rápidamente pasen todos a pagar la misma alícuota marginal del 35%. Entonces, un nuevo anuncio para tratar de tirar paños fríos, que dice que se va a presentar un proyecto y que va a regir para el año que viene de modificación del impuesto a las ganancias. Así que estas noticias las tenemos que leer en este contexto donde la movilización social crece, porque crece el descontento con el deterioro de la situación económica, que, como decía mi abuela, para muestra basta un botón. Ayer se conoció también un dato muy importante: se ha perdido en lo que va del año nada más ni nada menos que casi 130.000 puestos de trabajo blancos, 130.000 puestos de trabajo formales, una cifra tremenda que implica casi un 2% sobre el empleo formal. Y si esto es así, si bien las mediciones por razones obvias no son del todo confiables, porque el sector informal es justamente por definición muy difícil de medir, si esto es lo que se dio en el sector formal, en el sector informal seguramente el deterioro es mucho mayor, porque las condiciones de defensa de la preservación del puesto de trabajo y la condición, digamos, de sensibilidad del sector al deterioro de la situación económica es mucho, mucho mayor. Así que en ese marco de descontento y de movilización social, el gobierno trata de, por un lado, reflotar viejos anuncios y presentarlos como nuevos, y por otro lado, nuevos anuncios que pongan paños fríos. Y sumado a eso, estamos dentro de este mes, o sea, entrando en los meses que siempre puede haber algunas complicaciones más. En algunos meses hubo temas de que la gente consumía porque tenía un dinero extra en el bolsillo, entonces iba y compraba en el comercio vecino, en el amigo, en la región. Y hoy en día también entramos en ese mes que la situación se pone mucho más complicada, entendiendo el panorama económico. Efectivamente, Diamela, es un mes sensible. Diciembre, el fin de año, se dan una serie de cuestiones. Comienza el calor, se acercan las fiestas, comienzan las vacaciones. Para los que tienen trabajo viene el aguinaldo, pero para los que no lo tienen, justamente se extraña el aguinaldo, los gastos tienden a ser mayores, y ahí muchas veces la gente toma conciencia en esa situación de qué es lo que ha perdido a lo largo del año, porque no le alcanza para las vacaciones, porque no le alcanza para las fiestas, porque no le alcanza para repetir lo que celebró el año anterior. Los números indican que esta pérdida es importante. Me preguntaban ustedes antes si el bono compensa. No, el bono no compensa. La pérdida ha sido de piso para los trabajadores formales, e insisto, para los informales, los que están en negro, es mucho peor. De piso ha sido del 12% la pérdida del salario real, es decir, de la capacidad de consumo, del poder adquisitivo, y en algunos casos ha sido, en muchos casos, más importante del 12%. El 12% es mucha plata, es como si te hubieran pagado un salario y aguinaldo menos a lo largo de
del año, ¿eh? Y entonces cuando llega el fin de año, cuando llegan las fiestas, cuando se acercan las vacaciones, cuando uno quiere descansar y repetir lo que pasó el año pasado, ahí toma conciencia que se la cortó la billetera y que la cartera de la dama es mucho más pequeña de lo que era el año pasado. Alejandro, impecable como todos los jueves, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Es impresionante la didáctica que tiene Alejandro para explicarlo, ¿no? El poder de síntesis también, y cómo nos informa y nos explica todo este tipo de información que tiene que ver con la economía, y cómo en este mes de noviembre y diciembre, que son siempre meses calientes y se recalienta el tema del bolsillo en todos nosotros.